Bueno, entonces yo creo que se va a ir subiendo un par de personas más durante la llamada. Muchas gracias a todos por conectarse. Bienvenidos. Esta es una iniciativa del Latin American Caucus de la Harvard Kennedy School. Somos actualmente una de las organizaciones con más alcance, no solo de latinos, sino de estudiantes en general de Harvard. Y bueno, pues decidimos hacer una serie de pláticas para poder acercar a más estudiantes latinos a estudiar a Harvard, contarles un poco cuál es la experiencia de nosotros, cómo pueden aplicar, cómo pueden hacer que sus perfiles sean fuertes y tengan la mayor probabilidad de entrar a esta universidad a la cual ya le tenemos mucho cariño todos nosotros. Entonces, esta es una primera sesión muy introductoria, aunque igual daré algunos consejos, pero el propósito es para gente que todavía no sabe cómo se aplica a estas universidades, más o menos no sabe cuáles son los requisitos, cuáles son los tips. Y bueno, pues al final quiero que se vayan con ideas en mente de qué deberían hacer, empezando desde hoy, pensando que quieren entrar en un futuro próximo a Harvard, ¿no? Yo en particular estudié en la Harvard Kennedy School, sin embargo la presentación está hecha para las demás universidades, digo, para las demás escuelas también. Entonces, una vez dicho esto, quiero hablarles rápido de cuáles son los puntos que quiero tocar hoy. La idea es que vayamos poco a poco a través de los puntos y que al final dejemos un tiempo para que podamos platicar juntos cualquier tipo de duda que tengan o cualquier tipo de cosa que yo les pueda comentar. Voy a estar encantado de hacerlos y vamos a dejar un tiempo al final. Entonces, hoy vamos a hablar de primero por qué Harvard, por qué le recomendamos aplicar, porque consideramos que son buenas razones que puede tener un aplicante si que quiera entrar acá. Segundo, quiero hablar un poco de cuál es el proceso de aplicación, qué cosas ustedes necesitan hacer para poder solicitar y cuáles son los tips que yo y muchas personas que yo conozco, compañeros, amigos que hemos estado en la universidad, creemos que vale la pena o que nos hubiera a nosotros gustado saber en el momento que íbamos a aplicar o quizás incluso unos años antes. Quisiera también hablar un poco del costo de vida y el apoyo financiero que existe dentro de la universidad y también dentro de otras organizaciones que no son propiamente la universidad, pero pueden ser los países o organizaciones propias del país distinto de cada uno de ustedes. Eh, en cuarto lugar, quiero hablar un poco de cómo se siente estar viviendo en Boston, qué expectativas tener, qué pasa con sus visas, qué pueden hacer laboralmente acabando el programa de Harvard. Y por último, quisiera como cerrar con esta parte justo de conclusiones, cosas que me gustaría que se llevaran bien grabados, preguntas que ustedes tengan hacia nosotros y abrir mi contacto a ustedes por si quieren después resolver algunas dudas. Con mucho gusto lo voy a hacer. A veces me tardo un poco en contestar, pero siempre trato de hacerlo. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Entonces, ¿por qué Harvard? Yo diría que la razón por la que alguien quiere estudiar en Harvard puede variar muchísimo. Sin embargo, platicando con amigos, creo que hay varias que se repiten o que salen seguido en las conversaciones. Y creo que una importante que te hace querer ir a Harvard por encima de quizás otras universidades también pares, diría que tiene una excelencia académica y un prestigio muy fuerte que te va a dar una marca profesional que vas a tener el resto de tu vida. Ya saben, todos los egresados de Harvard pueden y en efecto llegan a ocupar puestos de alta dirección en diferentes sectores, académico, gobierno, privado, y también la colección de premios Nobel y de profesores de altísimo nivel en Harvard es impresionante. Y eso ustedes lo pueden adquirir a través de, pues tomando las clases optativas que quieran o dentro de su mismo programa, si es que son los temas que a ustedes les interesa. Segundo, les diría que también Harvard tiene una red global de exalumnos muy fuerte. Tiene clubes de exalumnos casi que en cada país del mundo, además de que tiene departamentos enteros en las escuelas que se dedican a mantener viva la relación entre exalumnos, no solo entre los de tu generación, sino entre exalumnos de generaciones pasadas, que te permite a ti poder después, si quieres buscar un trabajo, ver en la base de exalumnos y poder contactarlos directamente. Si quieres iniciar un congreso y traer ponentes, pues invitar a exalumnos porque los contactos personales están en esa base, te pueden ayudar a conseguir patrocinadores. Al final del día es como facilitan esta conexión que te va a dar herramientas profesionales para el resto de tu vida. Por último, por un tercer punto más bien, diría que tiene un retorno profesional importante en términos de salarios. Las universidades tienden a publicar
cuáles son los salarios promedios que tienen sus clases graduadas para diferentes programas y hay muchos estudios que muestran que Harvard, comparada con pares, tiene hasta un 30 o un 50% más de salarios que otras universidades. Este, por eso les diría que también creo que es una razón importante si quieren hacer como este salto laboral o también si quieren pivotear, ¿no? Si quieren cambiar de lo que están haciendo actualmente y quieren pasarse un nuevo tipo de carrera, también es un buen momento como para repensar las cosas, conseguir contactos, conseguir nuevos skills y tratar de saltar a esa nueva aventura que se quieran aventar profesionalmente. Y por último, les diría que Harvard es un ecosistema de aprendizaje muy grande. Boston es una ciudad que tiene muchísimas universidades. Se siente la vibra universitaria. Hay comunidades latinas, indias, este, de Brasil, de cualquier país grande. Ahí puedes ver que hay muchísima gente y se siente toda esa vibra académica. Y en el caso de Harvard en particular, por ejemplo, tú puedes tomar clases con MIT o con Tufts, tienen ya un convenio de cross-registration. Entonces, si tú tienes optativas en tu materia y de repente quieres llevar una clase de alguna de esas dos universidades, pues las puedes meter y tener el mismo acceso que un estudiante. En mi caso, yo tuve clases en el MIT y tenía incluso la credencial del MIT también. Entonces, creo que esas son cuatro buenas razones para estudiar en Harvard o para querer estudiar en Harvard. Y les diría, bueno, un poco entendiendo qué opciones hay en Harvard, les diría, Harvard tiene licenciatura y además tiene 11 escuelas de posgrados. Aquí les puse un poco cuáles son las escuelas de posgrado que hay. Como pueden ver, hay diferentes temas como gobierno, negocios, medicina. Y por último puse la de artes y ciencias, que es un poco una que engloba distintos temas. Por ejemplo, de repente ahí está la maestría en economía, ¿no? O de repente hay como maestrías en psicología que entran ahí en artes y ciencias, ¿no? Pero les diría que está como muy completo, es muy amplio las posibilidades académicas y profesionales que tú puedes cubrir en Harvard. Y les diría que antes de aplicar, yo tomaría un tiempo de reflexionar relativamente grande para pensar, bueno, a ver, yo quiero estudiar acá por estas razones que hemos platicado y hacer un poco un análisis costo-beneficio de, bueno, van a ser 2 años de mi vida que voy a estar ahí. Ahorita vamos a discutir un poco los precios. Creo que los beneficios pueden ser estos y pensar como qué tanto lo quieres, pensar ahí tu fit académico y tu fit cultural. Académico es si sí son los profesores que te interesan para tu camino, si ahí están los investigadores que te interesan, si ese es el tipo de egresados que quieres tener. Cultural, si sientes que lo que más te llama a ti es estar, por ejemplo, en Estados Unidos, que puede ser diferente a si decides estudiar tu maestría en algún otro país, ¿no? Eh, Dicho eso, quisiera hablarles un poco ya de cuál es el proceso de admisión, cuáles son las cosas exactamente que tienen que tener, más o menos cuáles son las fechas también, y luego hablar un poco de los tips. Entonces les diría, fechas importantes, casi siempre las aplicaciones son al final del año, por ahí de diciembre. Si tú quieres aplicar como undergrad, como persona que quiere estudiar la licenciatura en Estados Unidos, vas a tener dos deadlines. El primer deadline es a mediados de noviembre, y este deadline es el Early Action y en lo que consiste es que los aplicantes que ya tienen lista casi toda su aplicación pueden aplicar ahí y recibir respuestas muy rápido a finales de diciembre. Y eso les ayuda a esos aplicantes porque, sobre todo en licenciatura, como está muy establecido en Estados Unidos y son millones de aplicantes, pues ahí te conviene como estudiante saber si te van a rechazar rápido de una para tratar de enfocarte más en las otras. Entonces, justo como por eso se diseña. Y después de eso tú puedes meter tu aplicación en enero y ya compites como con la gran masa de aplicantes que está, ¿no? Eso es para los que quieran hacer licenciatura. Generalmente reciben su respuesta en abril. Hay una etapa intermedia ahí que son las entrevistas. Generalmente son presenciales en México. Un exalumno te invita a cenar y vas a cenar con él y platican y te hace la entrevista de una forma muy casual. Para el posgrado es un poco diferente y también cambia dependiendo la escuela. Entonces, si ya más o menos saben a qué escuela quieren entrar, si es la de gobierno, si es la de negocios, si es la de medicina, métanse a la página y vean más o menos cuáles son los deadlines. Algunas, por ejemplo, la de negocios te deja igual diferentes rondas en las que puedes aplicar como la licenciatura. Otras es solamente una ronda, por ejemplo, como lo fue en mi caso para la de gobierno, es a inicios de diciembre. Entonces, casi siempre van a ser a final del año. Y también ahí puede variar un poco en tus escuelas de posgrado si te van a hacer entrevista o no en la siguiente ronda. Algunas sí hacen, otras no hacen. Casi siempre todas te avisan por ahí de marzo si sí quedaste o no.
y te avisan también si te dan beca o no, ¿no? Una cosa aquí importante es que desde hace algunos años Harvard ya no es need aware. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya cuando aplicas no te pregunta que tú hagas transparente cuánto vas a necesitar de financiamiento, sino que te lo pregunta hasta después de que aplicas o te lo pregunta en una aplicación distinta a tu aplicación académica. Quiere decir que te puede aceptar independientemente que tengas los fondos de entrar o no. Esto, por un lado, es bueno porque pues quiere decir que te da la oportunidad de ser aceptado independientemente de si tienes el dinero en ese momento para pagarlo o independientemente de si incluso te deciden dar beca o no para que puedas pagar y entonces te da la oportunidad de que tú busques un poco por fuera. Y un poco la parte frustrante es que te puede pasar que te aceptan y no te dan beca, y entonces ahora sí que es un tema de nervios y de estrés tratar de conseguir los financiamientos. Vamos a platicar un poco de eso en la siguiente sección. Bueno, dicho eso un poco de los deadlines, ¿cuáles son las cosas que tú vas a necesitar meter para tu aplicación? Igual varía dependiendo de la escuela, pero a grandes rasgos casi siempre te piden estas cosas. Te piden una carta de motivos o un personal statement, como generalmente se le llama. Es un ensayo de por qué quieres estudiar en esa escuela de posgrado y por qué quieres estudiar ese posgrado y por qué en Harvard, ¿no? Y por qué tú, ¿no? Entonces, en algunos videos subsecuentes vamos a poder platicar cómo hacer un gran personal statement, cómo ser muy convincentes y poder eh, hacer esa parte de la aplicación de la forma más potente posible. Igual vamos a ver ejemplos hoy y un poco de tips. Pero esa es una cosa. La otra es que va a haber una aplicación en línea, igual en tus escuelas, buscas en Google, quiero aplicar a la Escuela de Medicina de Harvard, va a haber alguna opción como de Apply, le picas ahí y te va a hacer una opción de crear tu perfil. Cuando creas tu perfil te va a mandar a la aplicación en línea. Casi siempre van a ser como un forms con, no sé, unas 4 o 5 secciones relativamente grandes, entonces sí calculen que llenar esa cosa sí te toma pues algo de tiempo, sí lo tienes que estar pensando con diferente anticipación. Te van a preguntar como, oye, ¿cuál fue tu promedio? ¿En dónde estudiaste? A veces te preguntan incluso cuál era tu salario. Eso igual son más como para datos internos de Harvard, que quiere saber qué tanto progresan en salarios la gente que entra a la universidad o cuál era el rol que tenías tú dentro de la empresa, ¿no? También te van a pedir a 2 a 3 cartas de recomendación. Igual voy a dar tips de cómo hacerlas de la mejor forma posible. Ensayos específicos de la escuela, en esas partes que les decía en ese forms de aplicación, ahí te van a decir igual qué ensayos necesitas específicos para cada escuela. Puede variar de que te pidan 2 ensayos extra o que te pidan hasta 6. La Kennedy School, la de gobierno, pide 6. No son tan largos, algunos son como de 200 palabras, otros de 300, pero consideren que son varios. Un examen estandarizado, que para maestría generalmente es el GRE y el GMAT, para licenciatura es el SAT o el ACT. Son exámenes, son como el Ceneval, ponte tú, por ejemplo, son opción múltiple y tienen como dos grandes temas. Uno es inglés y otro es matemáticas. La verdad es que tener un buen resultado en estos exámenes sí toma varios meses de preparación, dependiendo también qué tan fresco tengas las cosas. Las cosas que vienen en este examen son matemáticas de nivel preparatoria, entonces no es nada como de física, química, que tengas como que recordar tus clases y es algo que puedes como volver a retomar relativamente fácil. Y el idioma inglés, ¿no? Hay muchos recursos en línea, igual vamos a dar pláticas de eso, de cómo puedes estudiar para estos exámenes. Eh, por último, también te van a pedir tu promedio y tu título académico anterior. Si vas a licenciatura, te van a pedir el de prepa. Si vas a posgrado, te van a pedir el de licenciatura. Eh, y también, posiblemente, como les decía, vas a poder tener una entrevista y tu CV, ¿no? Como les dije, esto puede variar mucho a plática, pero esto es como a grandes rasgos los que tienes que tener en mente que hay que hacer. Como se pueden dar cuenta, es un montón. Entonces, por eso hay que empezar con tiempo y sí dedicarle algo de tiempo. Entonces quería enseñarles un poco tips de aplicaciones que tengo para ustedes. Estos igual salen como de mucha reflexión y de platicar con amigos que hemos estudiado en la universidad. Lo primero que les diría es que los ensayos son muy importantes. En Latinoamérica, en general, no estamos acostumbrados de hacer como tanta introspección y tanta reflexión y construir como una narrativa personal de por qué hacemos exactamente todo lo que hacemos y cuál es el objetivo de nuestra vida. Eso es algo que los americanos están muchísimo más entrenados, incluso desde licenciatura, pero les diría que para esto lo van a tener que hacer. Entonces tienen que
un poco empezar esta reflexión de por qué quiero entrar a este posgrado, qué quiero hacer con mi vida, cómo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a tomar las decisiones a este punto y por qué creo que el siguiente mejor paso es esta universidad. Entonces, el ensayo es importantísimo, les diría que creo que es la parte más importante de la aplicación. Entonces sí hay que dedicarle tiempo y hay que forzarte a reflexionar y a escribir esta narrativa. Lo siguiente les diría es que justo estos ensayos, tu CV y tus entrevistas tienen que ser consistente con esta narrativa personal y estos objetivos de vida que tú estás compartiendo, esta motivación. Se tiene que ver como, bueno, si tú dices, es que a mí me interesa mucho el medio ambiente, por ejemplo, pues tienes que tener algo en tu CV que respalde, oye, pues esta persona ha tratado de informarse o hacer algo respecto al medio ambiente. Si dices, me interesa mucho la labor social, pues también tienes que poder haber reflejado en algún lugar de tu aplicación eso, que muestre que es consistente y que es cierto que tienes esa motivación y esa historia de vida, ¿no? Entonces, les diría, tienes que fijarte, construir tu narrativa, tu historia, tu motivación, por qué quieres eso, asegurarte que es consistente en todo. Y cuando te aseguras que es consistente, sí trata de no repetir partes. La verdad es que sí dedican muchos recursos estas escuelas al proceso de aceptaciones. Entonces, cuando están leyendo tu aplicación, sí le dedican el tiempo y de verdad sí se acuerdan de las cosas. Cuando lo estás haciendo, o por lo menos en mi caso, yo pensaba mucho de, híjole, es que no sé si se van a acordar que hice esto, entonces lo quiero poner en tres lugares para como que darle mucho énfasis. Eso es algo que hasta les molesta, yo he escuchado, porque como que sienten que están perdiendo el tiempo. Entonces, trata de no ser repetitivo, pero sí fíjate mucho que seas consistente en tu aplicación, ¿no? Este, otro tip que les diría es las cartas de recomendaciones. Es una pregunta que escuchamos muchísimo y era una pregunta que teníamos muchísimos aplicantes en nuestro momento. Siempre sale la pregunta de, oye, ¿se las pediré a la persona más destacada que conozco o no? O se las pido más bien a alguien que me conoce muy bien y que puede hablar muy bien de mí y que puede como que describir una historia y como que expresar más cosas positivas sobre mí. Les diría, siempre váyanse por la segunda opción. Y eso es algo que te lo dicen hasta el cansancio y que ya incluso en cuestiones personales, sí he sentido que mucha gente puede perder incluso como que ya no le dan una beca porque su carta de recomendación suena como que, pues que la verdad no tenía una relación personal con la persona que se la dio, ¿no? Entonces, obviamente si tú tienes una relación personal fuerte con alguien muy destacado y esa persona está dispuesta a hacerte una gran carta de recomendación, pues adelante, ve por ella. Pero si tienes que elegir entre, híjole, es que si hago estas 5 pasos, igual y consigo esa carta, pero la verdad va a ser una carta como muy, encajonada y un machote de algo que ya tiene como para que podría mandar a 50 personas diferentes. La verdad es que mejor no lo hagas, te diría que incluso te puede restar. ¿Qué es lo que buscas en un recomendador? La principal pregunta es alguien que quiera que entres a la escuela. Entonces, piensa muy bien de esta persona, ¿le gustaría que yo entre o no? Porque eso también va a hablar de qué tanto como corazón le va a meter a la carta, ¿no? ¿Y qué sería padre que metiera en la carta? A veces las escuelas le dicen al recomendador más o menos qué decir, como de, oye, dime esta persona cuáles son sus defectos, o dime esta persona algo que una vez que superó algo contigo, ¿no? Entonces, por eso también sirve que te conozcan, pero te diría que ellos buscan a alguien que pueda hablar de ti de una forma, como si le importaras, ¿sabes? Y como si te estuviera, pues ahora sí que, pues sí, como poniendo un poco de, como su propia credibilidad en ti, ¿no? Entonces, cartas buenas de recomendación incluyen comentarios al estilo de, híjole, desde que esta persona dejó esta organización o dejó este puesto, se sintió como un hoyo, la verdad, nos hacía falta a todos, o esta persona es un gran regalo de esta institución a Harvard, o ese tipo de comentarios. Son el tipo de cosas que de verdad hacen a los de admisiones decir, bueno, esta persona sí quiere que entre este aplicante a Harvard, ¿no? Recuerden, ese es el criterio fundamental. Dicho eso, ¿cuáles son como tres principios acá? Recuerden, tienes que mostrar como cuál es tu motivación, qué es lo que más te importa y por qué impacto has hecho y qué impacto planeas seguir haciendo y por qué Harvard es el mejor siguiente paso para ti. Y eso tienes que como que reflejarlo en tu historia, en tu aplicación. Si al final de que leen tu aplicación, los que lo leyeron no pueden como decir esas tres cosas de ti, va a ser muy difícil que pases a la siguiente ronda, ¿no? Entonces sí tienes que tratar de
que sea muy claro estas tres preguntas, estos tres temas a lo largo de tu aplicación. Bueno, ahora sí, dicho eso, pasemos a lo siguiente. Otros tips de aplicación, les diría, los exámenes estandarizados son un requisito, pero son necesarios llegar a cierto puntaje, ¿no? Entonces, si sacas un puntaje absolutamente espectacular, te puede ayudar a compensar otras áreas, por ejemplo, que chance tenías un mal promedio, pero de repente igual vas a conocer gente en la universidad que quizás no sacó el puntaje más extraordinario y entró porque tenía un perfil muy fuerte en otras cosas, ¿no? Entonces te diría, casi siempre es una cuestión como de mínimos, a partir de cierto puntaje, si ya lo llegas a cubrir más, es que ya puedes ser como considerado como un aplicante exitoso y ya van a ver tu aplicación para ver si eso, lo demás les gusta y te dejan entrar o no. Eh, si no llegas a ese puntaje, puede ser que estés como en una desventaja muy fuerte. ¿Cómo sé cuál es el puntaje en mi escuela, que es como el que me hace que mi perfil sea como atractivo para ser admitido o no? La verdad es que en Internet va a haber muchos recursos y ahí pueden buscar como, bueno, yo quiero entrar, no sé, al MBA en Harvard, cuánto es más o menos el puntaje de MBA promedio mínimo, ¿no? Y entonces te van a decir, ah, bueno, en el GMAT tienes que sacar tanto más o menos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya lo que importa es, les digo, todo lo demás. Si sacaras un GMAT espectacular, pues igual y te podría ayudar a becas, pero ya desde que habías llegado a ese puntaje como mínimo aceptable para la escuela, ya estás del otro lado, ¿no? Eh, y por último, les diría, el aspecto extracurricular, sé que en Latinoamérica a veces no se promueve mucho, pero en Estados Unidos sí les importa mucho. He notado como en la cultura americana y platicando con muchos profesores y gente de comités de admisiones, que ellos valoran, por ejemplo, que alguien sea capitán de su equipo de fútbol americano o de fútbol o de algún deporte en particular, al igual que si hubiera ganado una medalla académica de algún tema en particular, porque consideran que la persona es un poco más como integral y holística, entonces no solo les importa la parte intelectual, sino también como la personalidad, los valores, el liderazgo. Entonces, si tú de repente tienes como algún mérito deportivo muy grande o algún mérito como de impacto social muy grande o algún mérito de algún congreso que hiciste o cosas que puedas como también mostrar que eres proactivo y que afuera de la escuela tienes pasiones y que las persigues con intensidad, es muy positivo y les gusta mucho al comité de admisiones. Y aquí les diría como cosas muy importantes tener en mente ya como para cerrar el tema de admisiones y como que tengan un framework mental es los tiempos. Casi siempre para aplicar, la gente empieza su proceso un año antes desde que quiere entrar. Es decir, si yo quisiera entrar en agosto, que es casi siempre donde empiezan los programas, tengo que empezar mi aplicación por lo menos el agosto anterior. Y les diría que dependiendo de si quieres, por ejemplo, aplicar a ciertas becas como Fulbright, piensen en aplicar desde casi que el año anterior o casi que desde diciembre del año anterior, ¿no? O sea, entonces, casi siempre año y medio más o menos, hasta 2 años es cuando la gente empieza a pensar en todo para aplicar, ¿no? O sea, como más o menos estarle dando vueltas a, oye, pero ¿qué podría decir en el ensayo? Empezar a estudiar para los exámenes, ver así en internet cuáles son los requisitos. No estoy diciendo que tengas que darle siempre constante todo un año, pero como que ya he de empezarle a pensarlo y sobre todo irte metiendo y ver cuáles son los requisitos específicamente. Por ejemplo, las cartas de recomendación, pedirlas como con 3 meses de anticipación y así. Entonces les diría, sí piensen, si quieren aplicarnos en agosto, o sea, entrar en agosto de 2026, pues casi que tendría que estar empezando ahorita. Ahorita ya estarían como para hacer su examen, para todo, porque las aplicaciones las tienen que meter en diciembre más o menos, ¿no? Entonces, incluso ahorita yo diría que van un poco lentos, tendrían que meterle turbo, ¿no? Si quisieran entrar el siguiente año. Pero si quisieran entrar no en 2026, sino en 2027, están hiper a tiempo y lo están haciendo muy bien, ¿no? Eh, Otra cosa importante es siempre pidan apoyo. Aquí les estamos dando este apoyo con muchísimo cariño y vamos a dar más. Al final les voy a pasar mi contacto, igual con mucho gusto los voy a poder apoyar a quienes gusten. Y muchísima gente también en su momento pidió apoyo, incluso a gente desconocida. Y es una cuestión de que generación tras generación estábamos apoyándonos todos a nosotros. Entonces la gente lo hace con gusto. Es muy importante que lo hagan porque siempre es alguien que híjole, porque platiqué con esa persona, me contó de tal beca que existía y ya la pude agarrar, o me contó que pude trabajar en campus y pude agarrar ese trabajo, o me leyó el ensayo y se dio cuenta que eso sonaba como muy arrogante y mejor framearlo de esta forma y ahora ya suena muy positivo.
Entonces, siempre pidan mucho apoyo, no están solos, mucha gente que ya estuvo en su lugar va a estar ayudándolos con mucho gusto. Y por último, les diría como esta parte de framework mentales, traten de diversificar. Es, si Harvard es la universidad de sus sueños, la verdad está súper bien y yo estoy seguro que lo van a lograr y vamos a tratar de apoyarlos con todo para que lo logren. Siento que les va a bajar un poco la tensión si aplican a distintas universidades también y que sepan que al final del día, inclusive aunque le tengamos mucho cariño a la universidad, las demás escuelas también son muy, muy buenas y les van a dar resultados profesionales similares, experiencias de vida similares y redes de contacto similares. Entonces, tampoco dejen que sea una carga psicológica demasiado fuerte y traten de diversificar y eso incluso les va a ayudar en su aplicación para que la hagan con más confianza y más tranquilidad. Ahora sí, bueno, fue mucha información, pero quiero pasar al tercer tema, que es el tema de cuáles son los apoyos financieros, los costos que hay en Harvard. Primero, decirles, esto varía mucho de programa en programa, varía mucho dependiendo de si te da beca la universidad o no te da beca. Entonces, estos números nada más son como a muy alto nivel para que tengan como una idea muy general de cuánto puede llegar a costar, ¿no? Les diría, primero, como que el costo más grande es la colegiatura. Eh, Dependiendo el programa que elijas, puede valer desde $50,000 al año hasta $80,000 al año. Creo que el programa más caro de Harvard es el MBA y creo que está como en $80,000 al año. Les diría, este número no es que sea entero, porque de nuevo pueden conseguir becas y sí llega a haber muchas becas de Harvard, ¿no? Entonces, sí es un número intimidante, la verdad es muy, muy grande, pero de nuevo, pueden haber financiamientos. El hospedaje puede cambiar mucho dependiendo de si tú vives en campus o si vives afuera de campus, ¿no? Casi siempre es mucho más barato vivir afuera de campus, entonces es muy recomendado. ¿Qué quiere decir vivir en campus? Pues bueno, Harvard es una universidad que creció mucho con la ciudad, ¿no? Entonces, tampoco crean que estar viviendo en campus es que estás como totalmente isolado, estás como todavía dentro de la ciudad, solamente que estás viviendo en edificios que le pertenecen a Harvard y que Harvard se dedica a cuidar un poco más. Pero también son muy, muy caros, la verdad. Casi siempre están como en $2,500 por persona. Y si están afuera, yo creo que sí pueden conseguir. Boston ya es una ciudad que está como muy acostumbrada a recibir estudiantes extranjeros. Entonces, pueden conseguir con roomies departamentos que te cueste como $1,000 por persona. Sé que igual puede sonar mucho, pero considerablemente a estar en Estados Unidos es algo relativamente barato. La manutención igual puede variar mucho dependiendo de pues, tus gastos, si vas en pareja, si vas con hijos, este, si tienes alguna condición especial o alguna preferencia especial. Entonces, eso depende ya de cada quien. Les diría que puede ser como hasta $500 al mes de gastos. Y bueno, pues eso es más o menos como una visión de los costos, ¿no? La parte fea. Les diría, ahora, la parte fea, pero puede tener una parte buena, es que recibas apoyos de becas. La universidad suele dar becas y quien te daría beca en sí es tu escuela particular. O sea, la universidad, recuerden, tiene 11 escuelas de posgrado y una escuela de licenciatura, el college. La que te da la beca no es Harvard University, el conglomerado, sino cada escuela en particular. Y la escuela tiene como becas propias y luego tiene como becas de exalumnos. En esas becas de exalumnos, los exalumnos a veces ponen como cierto criterio, no sé, es un exalumno que tiene mucho dinero y es marroquí, entonces pone un criterio de, yo quiero que esta beca sea solo para alumnos de Norte de África y de Medio Oriente, ¿no? De la parte MENA. Entonces, pues bueno, solamente si cumples ese perfil puedes aplicar a esas becas. Pero también puede haber una beca como para latinos, para Latinex, puede haber una beca como para ex soldados. Entonces ahí tú puedes ver y casi siempre te van a decir, en el caso más sencillo, nada más que cuando metas tu aplicación le des como clic de que te gustaría ser considerado para esa beca y en casos un poco más complejos que hagas un ensayo extra para esa beca, ¿no? Y como que te dicen el tema. Y no sé, por ejemplo, de nuevo puede haber becas temáticas, que es como a mí me interesa mucho el medio ambiente, entonces pones como por qué te interesa, qué has hecho, qué planeas hacer respecto al medio ambiente, ¿no? Y luego también, además de esas becas que son como más de la universidad, también hay becas que son de cada país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, que es el país que yo conozco un poco más, está la beca Fulbright, ¿no? Que te dan $25,000 al año y que tú lo puedes usar tanto para colegiatura como para manutención, ¿no? Puede haber otras becas como CONACYT,
puede haber otros préstamos como FIDER, esto todo es en el caso mexicano, pero igual en otros países puede haber becas que son como de instituciones de su país o préstamos de ese país. Y les diría, si aún así como que no juntan lo suficiente, todavía hay otras formas de conseguir más financiamiento. Pueden trabajar en la universidad y la verdad es que es relativamente bien pagado. Entonces como que con eso puedes, por ejemplo, cubrir tu manutención o tu renta. ¿Cómo trabajas en la universidad? Casi siempre lo puedes hacer a partir de tu semestre 2 o incluso si te mueves rápido y haremos videos de eso en nuestra página para decirles cómo. Podrías hacerlo desde tu primer semestre en una clase en donde tú te sientas cómodo. Casi siempre, pues si tú vas a hacer un posgrado en un tema, tal vez tú ya llevaste algunos temas de las materias que pueden dar en esa escuela. Entonces te contactas con uno de esos profesores y le dices, oye, quiero ser tu asistente de tu clase y ya te dan un pago semanal incluso. La otra es que Harvard tiene un banco interno y ese banco te puede prestar dinero hasta $50,000 si tú tienes un aval. Ojo, este aval no le piden que compruebe una propiedad, solo tiene que firmar por ti y hasta $20,000 sin aval, o sea, sin preguntas, te pueden dar hasta $20,000. Y esto entiendo que son anuales, entonces te pueden dar cada año 20,000 o cada año 50,000, ¿no? Con 50,000 con aval. Entonces, digo, todo esto puede cambiar, incluso ahorita Harvard está teniendo algunas complicaciones con el gobierno de Estados Unidos, entonces ha cambiado un poco el dinero que recibe el gobierno, entonces les recomendaría que este en particular lo chequen constantemente, pero les digo, existe la opción de que pueden recibir dinero de la universidad como préstamo y también pueden trabajar en Boston. Hay luego gente que hace trabajo en línea o que hace trabajo como más sencillo. Tengo compañeras que incluso como que cuidaron niños mientras están haciendo la maestría y pues, se pueden ganar un buen dinero para cubrir manutención, hospedaje ahí. Dicho eso, quiero nada más aquí enseñarles algunas becas y préstamos disponibles. Si quieren pueden tomarle screenshot porque no me voy a ir por todas, pero igual les voy a mandar la presentación a quienes se conectaron. Pero aquí hay unas cuantas, becas. Ahí les pongo como el tipo, el nombre, quién las otorga, el deadline y los requisitos. Este es como un primer batch. Este sería como un segundo batch. Igual si quieren tomarle screenshot. Este, Y por último, si quieren tomarle screenshot a estas, les digo que les voy a mandar la presentación. Igual ahí pueden ver un poco con más detalle. Igual pueden siempre googlear y encontrar más oportunidades en internet. Bueno, ya casi acabamos. Quería nada más hablar muy rápido del tema 4, que el tema 4 es viviendo en Boston, las visas y qué puede pasar después de Harvard, ¿no? Entonces, primero una aclaración. Casi siempre que hablamos de Harvard, decimos como que está en Boston, pero curiosamente, Harvard, por lo menos cuando nació y como que sus principales campus están en Cambridge, Massachusetts, que es como otro municipio que está pegadito a Boston, cruzando el río. Hay un río que los divide que se llama el río Charles. Están ahí pegaditos, cruzas un puente y llegas a Boston, Cambridge. Boston, Cambridge, igual es bien fácil llegar por el metro que tienen, que es bastante práctico. La gente le dice Boston porque pues como que ya se quedó que todo el mundo cree que está en Boston, pero casi siempre, casi todos los campus de Harvard están en Cambridge en realidad. Y Cambridge es un poco más como pueblito, tipo universitario. Hay menos edificios grandes, de hecho casi no van a ver, y es más casitas y es muy residencial, muy, muy tranquilo. Lo mejor si puedes es rentar ahí en Cambridge. Si no, también hay como otras partes igual muy cerca como Somerville y así. Y en Boston también podrías rentar, aunque les digo, ya es un poco más ciudad. Hay algunos campuses de Harvard que están en Boston, como el de medicina y el de negocios. Este, y pues lo padre es que pues ahí tienes el centro de Boston y puedes estar como un poco más conectado con eso, ¿no? Les diría de nuevo, si ustedes no viven en campus, sino que viven ya sea en Cambridge o Boston, pueden ahorrar hasta 50%. Y la verdad es que hay muy buen transporte público para moverte y llegar a la escuela, entonces eso no me preocuparía tanto. Lo único que sí puede llegar a pasar es que pues hace mucho frío en invierno, mucho, mucho frío. Entonces, sí tengan en mente eso, pero pues les digo, casi siempre hay transporte público, nada más fíjense que si rentan en algún lugar, estén cerca de alguna estación de metro, alguna estación de camión para que sobre todo cuando haga mucho frío se puedan mover o compren muy buena ropa térmica y ya con eso están del otro lado. Y lo otro es nada más recalcar el punto de, la verdad es que es muy padre, está lleno de universidades, es un ambiente estudiantil súper joven, súper vibrante, entonces altamente recomendado. ¿Qué esperar acabando de tu programa? Lo primero es que tu visa va a dejar de ser visa de estudiante. Se transforma en una visa OPT,
que técnicamente es muy parecida. Tu sponsor de la visa sigue siendo la universidad, pero en esta visa tú ya puedes trabajar más de 20 horas a la semana. En la de estudiante lo máximo que puedes trabajar a 20 horas a la semana, ahora puedes tener tiempo completo. Esta visa de OPT, que es Optional Practice Training, puede ser desde 1 año a 3 años, dependiendo del programa que estudiaste. Si tú estudiaste un programa regular, es de 1 año, pero si estudiaste un programa que lo consideran STEM, de ciencia y tecnología, es de hasta 3 años tu visa OPT. Entonces, después de que haces tu visa OPT, después de que se acabe ese tiempo, si quieres quedarte, seguir a trabajar en Estados Unidos, tú ya necesitas que una empresa te sponsoree, es decir, que alguien diga, oye, yo lo quiero contratar y lo quiero meter a una lotería y yo voy a pagar su visa, y esa es la visa H1, eh, y en esa visa, pues tú ya puedes como continuar trabajando en Estados Unidos. Y lo último de esto les quería decir es que va a haber muchas ferias de empleo en Boston, en las universidades, solo que si ustedes se quieren quedar trabajando en Boston, sí lo van a tener que, o no en Boston, en cualquier lugar de Estados Unidos, porque su visa les va a permitir en cualquier lugar de Estados Unidos. Sí les recomiendo priorizarlo, porque ya que estén en la escuela, van a ver que el ambiente es muy estimulante, muy movido, todo el tiempo están pasando cosas, que es muy fácil como que perderte en eso y también pues disfrutar lo que estás viviendo y no priorizar como que te contraten. Y pues al final es muy competitivo quedarte en Estados Unidos. No solamente vas a estar aplicando tú, sino también la gente de tu programa de otros países. Entonces les diría, sí se puede, sí es algo que logra la gente muy seguido, solo que sí es algo que tienes que priorizar para conseguirlo, ¿no? Y por último, recalcar esta red de exalumnos. Cuando se gradúan, ustedes pueden quedarse en el Harvard Club of Boston, que es como un club social que está ahí en Boston. Se pueden ir al de Nueva York. Ahí hay como en salas de trabajo, deportes, está como muy exclusivo. Y también va a empezar ya su estatus de exalumno y ya pueden entrar a todos los sistemas de exalumnos para buscar conseguir apoyo de si quieren conseguir trabajo por ahí o algún tipo de colaboración con otro exalumno. Y ya por último, sé que fue un montón, gracias a todos por aguantar y por estar con su atención. Nada más quiero cerrar con algunas conclusiones como muy alto nivel y cosas que sí me gustaría que se llevaran de esta conversación. Les diría, es un proceso, el proceso de aplicación les va a tomar mucho esfuerzo, les va a tomar mucho tiempo y les va a tomar muchas iteraciones, que mucha gente les ayude a checar sus materiales, que les diga qué piensa, cómo mejorarlos. Entonces, no piensen que es algo que pueden lograr en 2 semanas, no porque dude de sus capacidades, que yo sé que son muy altas, sino porque la verdad es que está diseñado para tomar mucho tiempo de reflexión y de ir completando partes, ¿no? Entonces, de nuevo, toma mucho tiempo, entonces lo mejor que puedes hacer es empezar con anticipación, pedir apoyo, no rendirte. Y una cosa que a mí me servía mucho es como tratar de llegar como lo más lejos que puedas desde el principio. Entonces, por ejemplo, si tú quieres aplicar hoy, métete rapidísimo a ver cuáles como los criterios de aplicación para tu programa, métete a tu perfil y trata de avanzar como lo más que puedas, porque desde ahí al día siguiente pues ya vas a empezar desde ahí que avanzaste mucho, aunque esté mal, pues bueno, ya iteras y ya aprendiste y puedes ir corrigiendo, ¿no? Entonces, nada más como quiero que quede claro como va a ser difícil, lo van a poder lograr, pero sí vale la pena mentalizarse que les va a tomar esfuerzo. Lo último, lo segundo es que les diría, reflexionen mucho sobre el costo-beneficio de su decisión y cómo encaja en su desarrollo profesional. No siempre es el mejor momento de la vida irse a Harvard en ese momento. A veces conviene esperarte un poco más para tener más experiencia profesional. A veces quizás no era el tema que más le convenía a tu carrera, que te fueras a esa universidad versus otras. Entonces le diría, creo que sí vale la pena reflexionar mucho de por qué. Y si lo hacen, si reflexionan mucho por qué, les aseguro que su aplicación va a salir más fuerte porque van a entender clarísimo y lo van a poder transmitir de una forma muy persuasiva al comité de admisiones. Y por último, esta es la parte que por lo menos a mí y a muchísimas personas nos generaba muchísimo estrés cuando aplicamos, incluso cuando te aceptan y todo, es el tema del financiamiento. Y la verdad, sí, cuando ves los números del costo es muy intimidante, pero les diría que de verdad hay muchos apoyos, hay muchos préstamos, hay muchas becas. La misma universidad, les digo que en el peor de los casos te puede prestar dinero, hay trabajos, hay formas de salir adelante. E incluso cuando tú platiques con esos alumnos te van a decir de más opciones de becas que hay, ¿no? Entonces, ahorita les diría como, sí es importante que lo tengan en mente, pero sí fíjense como en entrar, concéntrense en entrar
y el dinero lo van a encontrar en las becas y los préstamos. Este, igual va a ser echarle ganas, igual va a ser tener que lidiar con estrés, pero anímense, inténtenlo y yo creo que sí, sí, puede salir bien, van a ver. Y bueno, eso era todo. Dicho eso, ahora sí ya me voy a dejarles preguntar a ustedes. Nada más les paso aquí mi contacto por si les sirve de algo, si los puedo apoyar en un futuro. Igual, les digo, me tardo en contestar, pero tiendo a hacerlo. Trato de hacerlo lo más que puedo. Y bueno, dicho eso, si quieren hacer preguntas, creo que tengo que quitarles acá que puedan hacerlas. Eh, Vamos a poder platicar un ratito todos acá. Un segundo. Listo. Ahora sí. Si alguien tiene alguna pregunta, igual si por el momento no tienen preguntas, podemos igual dejarla ahí. Una cosa que es como muy valioso en el mundo profesional es que te regresen como algo de tiempo libre, entonces también lo podemos manejar así. Pero si alguien quiere preguntar, lo puede hacer quitándose, ya se pueden como desmutear solitos ustedes y con mucho gusto les voy a responder. Hola Juan Pablo, muchas gracias. Hola Bernardo. Una, una pregunta. ¿Tú a cuántas universidades recomendarías aplicar, digamos, cuál es un rango seguro? ¿4 a 6, 4 a 10? No sé. Muy buena pregunta. La verdad es que consideren que va a haber muchas partes de tu aplicación que puedes reusar, ¿no? Entonces, te diría, por ejemplo, las cartas de recomendaciones las puedes reusar. Tu promedio, tu título universitario, pues nada más es subirlo, lo puedes reusar. Este, Algunos ensayos medio que los vas a poder reusar, pero va a haber cositas que sí son como propias de cada escuela y esas cosas como que te van a tomar tiempo, ¿no? Sobre todo si te preguntan, oye, ¿por qué quieres MIT? ¿Y por qué quieres Harvard? Pues son dos ensayos diferentes, ¿no? Por más de que puedas medio sacar la estructura, son dos diferentes y vas a tener que investigar de dos escuelas. Y si te vas a 10 pues ya son de 10. Y luego llenar la cosa de aplicación también, pues te va a tomar un tiempo hacerla con cada una, ¿no? Entonces, les diría, creo que el número mágico es como por ahí de 5 o 6 escuelas, que yo creo que recomendaría aplicar, 5 o 6, 4 mínimo, la verdad. Eh, y sí, yo creo que por ahí. Ya más de 6, yo creo que te va a tomar muchísimo tiempo. A menos de que tengas, de verdad tengas muchísimo tiempo y como que estés dispuesto a hacer el esfuerzo, ¿no? Pero yo creo que el número mágico son 5 o 6. Vale, muchas gracias. No, de nada, Bernardo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Claro. Hola, Eh, Juliana. Buenas tardes. No sé si sea como muy específica, Ujú. pero no sé si de casualidad sabes, digamos, cuánto tiempo espera Harvard como para que uno pueda o buscar financiación o estar aplicando otra beca después que ya uno lo aceptó. Mm, Muy buena pregunta. Mira, te aceptan por ahí de marzo, como mediados de marzo. Y de ahí, tu siguiente deadline es que tienes que como comprobar tu financiamiento para que te puedan tramitar tu visa, en la embajada, ¿no? Y para eso te dan como, creo que 2 meses y medio, como 2 meses y medio, sí. Eh, entonces, más o menos es lo que 2, 3 meses, por ahí calcúlale, ajá. Lo que te puedes como que buscar financiamiento por fuera. Ahí es que ya que una vez entras, ya puedes pedir el financiamiento tú de, por ejemplo, la escuela del préstamo. Igual cuando entras, casi siempre te avisan de las becas que te dio Harvard. Casi siempre con tu resultado de admisión te avisa, oye, estas son las becas que te tocaron. Hay becas, por ejemplo, no sé si seas mexicana o diferente país, pero casi siempre hay préstamos que te avisan un poco antes o te avisan relativamente rápido tu resultado después, ¿no? Entonces, sí, sí te da tiempo como para demostrar, pero sí es algo como de 3 meses por ahí. Ok, Eh, sí. Ujú. Ah, perdóname. Continúa, No, qué pena. si quieres, te ibas a hacer un como follow-up, ¿no? Sí, es que de hecho te iba a decir que no soy colombiana y Ah, buenísimo. hay una beca que ofrece el Banco Central acá de Colombia, pero la beca la ofrece cuando ya estás admitido pues en la universidad, entonces toca presentar ya la carta de aceptación. Entonces es como por eso que me surgía la duda más o menos.
Sí, sí, entiendo tu estrés, porque sí, igual hay varias así acá, y la verdad sí da mucho estrés. Casi siempre están ya como que esas becas ya tienen una tradición muy de varias décadas o de varios años. Entonces, a pesar de que sí da estrés, porque como que tienes que aplicar ya con la carta y se van a tardar como un mes y medio en contestarte, al final sí lo hacen como a tiempo y ya puedes hacerlo. Pero sí, o sea, sí, la verdad es que sí, igual es como parte de mentalizarse un poco de que el proceso puede ser un poco estresante, esa parte también puede ser un poco estresante. Ok, súper, muchas gracias. No, de nada. Eh, Creo que Manu, tienes una pregunta, Manuel Lozano. Hola, sí, Juan, primero muchas gracias por el espacio, al Focus, al equipo, de verdad, esto sirve muchísimo. Dos preguntas, una relacionada con los ensayos. ¿Existe alguna forma de poder acceder a los sílabus de materias para ver profesores? Es mucho mejor ensayo que uno pueda orientar sabiendo qué es lo que está haciendo, investigando o inclusive mandando a leer un profesor. ¿Existe alguna forma? Porque normalmente los únicos que tienen acceso son los estudiantes que están en las escuelas. Esa es la Ujú. primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con un poco el ambiente, cómo está. Por supuesto, los perfiles de las personas que aplican a Harvard son perfiles de personas muy buenas, pero parece que el ambiente con lo que está pasando en Estados Unidos está haciendo que sea poco atractivo el poder ir con tranquilidad a ser migrante y estudiante extranjero en Estados Unidos. ¿Qué nos podrías decir de lo que se está sintiendo y si la universidad sí tiene herramientas para ser atractivo, por supuesto, además de lo que dijiste, pero en relación con esta situación en donde no se ve tan fácil ser extranjero en ninguna de las universidades de Ivy League o de las buenas universidades en Estados Unidos? Gracias y nuevamente gracias al equipo que está organizando esto. Al contrario, Manu, muchas gracias igual por sumarte y por tu pregunta. Las dos me parecen muy buenas. Creo que respondiendo primero la de las clases y cómo ver cuáles son las ofertas de temas y sílabus y investigaciones que hacen los profesores. Te diría, me llevo de tarea checar si alguien no estudiante puede checar como las materias y los sílabus. Como estudiante, pues sé que ya porque tuve que inscribir materias. No sé si se pueda como no estudiante. La estrategia que yo hice y que la recomiendo es trata de hablar con exalumnos que del programa al que tú quieras aplicar. Una forma buena de contactar si no tienes eh, como alcance en, no sé, en tu trabajo o en alguna como red cercana, es meterte a LinkedIn y buscar gente de ese perfil. Y sobre todo si es como de tu país, creo que va a ser muy amable. Igual si es latina, igual va a ser como muy abierta. Y si, oye, me interesa estudiar este programa, ¿crees que te podría robar 15 minutos? Le mandas un Calendly o le mandas como una opción, lo que sea, y casi siempre se van a sumar. Y lo que yo hacía es que les preguntaba, era como, oye, a mí me interesan estos temas. Y le decía, ¿sabes qué profesores lo están dando o así? Y me decían, ah, sí, mira, este profesor da esto, tiene más o menos esta investigación, como que les sacaba un poco más y decía, ah, bueno, pues ya sé que existe este profesor, ya sé que de esta clase, ya sé que tiene este enfoque y ya sé que tiene como esta cosa en particular, ¿no? Y pues más o menos ya podía como alinear lo que me interesaba a mí con lo que daba la oferta. Y también les preguntaba, oye, ¿y cuál es la clase que más te gustó a ti o la clase que más te cambió a ti la vida o lo que la que más recomendarías, ¿no? Entonces de ahí de repente salen algunas joyas que luego al final acabas sí metiéndote como tus clases y esas igual las puedes poner en tus ensayos o en tus razones para aplicar. De, ah, bueno, es que yo quiero estudiar acá porque esta clase está y me gusta mucho y está este profesor y da este enfoque y después puedes hacer estas cosas. Entonces creo que ese es un buen approach para saberlo de las clases y de nuevo me llevo como de tarea ver si les puedo mandar, si pueden buscar clases no siendo alumnos y los programas, ¿no? Y luego sobre tu segunda pregunta sobre el ambiente, te diría, digo, yo tengo aquí el disclaimer de que yo me gradué este año, entonces yo ya estaba graduado cuando empezó como todo este conflicto que está actualmente con el gobierno, ¿no? de Estados Unidos. Y te diría, creo que a mí no me tocó ver, bueno, de hecho en mi graduación sí se llegaba a tocar mucho el tema en las ceremonias, porque pues está muy caliente. Eh, yo la verdad
siento que como que las ganas de los estudiantes de hacer como de estos 2 años de los mejores de su vida son tan grandes que el ambiente donde vas a estar va a ser muy feliz, vas a ver. O sea, como que va a poder ser como separarse un poco de esas discusiones y vas a poder conocer gente increíble, hacer amigos increíbles. La gente es súper humilde. De repente te enteras de gente que está haciendo cosas loquísimas y es la persona menos pretenciosa y más agradable que puedas estar. Vas a vivir como experiencias súper padres. Hay viajes como internacionales, que de hecho luego les vamos a recomendar uno en México para quienes gusten, ¿no? Tenemos alumnos de todas las universidades, pero va a ser algo muy padre. Yo no dejaría de aplicar por esa circunstancia. eh, y creo que al final es muy público cómo van avanzando todos esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita para el caso de la Kennedy, como que la escuela sacó algunos planes de contingencia, entonces ya desde antes de que apliques ya puedes más o menos ver cuáles son, este, y tomar como tu respuesta ahí, ¿no? Yo creo que worst case scenario es, recuerda el principio de diversificar tus opciones, aplicar a varias, y si de verdad sientes que llega un punto que la situación con el gobierno está tan complicada que, por ejemplo, ni siquiera van a dar visas y no vas a poderte ir, pues por caso puedes pedir que te esperen un año más, con tu aceptación ya segura, o pues ya te vas a otra escuela. Pero yo creo que la verdad es que incluso con estos problemas yo seguiría recomendando ir y creo que el ambiente va a ser súper estimulante y positivo. Pero no sé si lo respondí igual, no sé si me eché mucho choro, pero este, creo que Emiliano tiene otra pregunta. Hola Juan Pablo, buenas noches. Primero Buenas noches, agradecerte, muchas Emiliano. gracias por el espacio, por el tiempo, por la dedicación de esta presentación. Creo que es muy fructífera para todos nosotros. Por ejemplo, por lo menos yo que empiezo desde cero, pues esto me sabe a gloria, ¿no? Y tengo dos preguntas. La primera es si me podrías orientar dónde yo puedo encontrar información acerca de los posgrados, pero información no oficial, de alguien que lo haya vivido, que lo viva de cerca, que lo esté viviendo. Porque pues a mí me interesan dos posgrados, ¿no? Como tú dijiste, el de economía y el de gobierno. Entonces quizá me gustaría saber, pues sí, algo no oficial, otra perspectiva para más o menos comparar, entenderme a mí. Y en esa misma línea, se puede, es recomendable, no sé, lo que tú sepas, aplicar a dos posgrados distintos. ¿Eso es posible o no es posible? Esas serían mis dudas. Muchísimas gracias otra vez y ya. No, de nada. Gracias, al contrario, gracias a ti, Emiliano, por preguntar. Te diría, bueno, primero empiezo por tu última pregunta. Sí, sí se puede aplicar a dos posgrados en la misma escuela. Entonces, eso dalo por hecho, si lo puedes hacer. Incluso también puedes aplicar a dos posgrados en diferentes escuelas. Eso claramente, ¿no? Eh, pero bueno, entonces eso sí se puede. Y lo que te diría es, yo creo que la mejor forma de conocer información no oficial sería acercándote a exalumnos, similar a la pregunta de Manuel. Este, y así como les puedes preguntar como de las clases, les puedes preguntar, oye, ¿cómo es el ambiente? Oye, ¿cómo sientes que sí vale la pena? Oye, ¿cuáles son las oportunidades de acabando la escuela? Este, te las pueden decir y la gente en general es muy honesta, aunque obviamente pues siempre va a pasar de que si le tiene mucho cariño a la escuela va a tratar de vendértela un poco, ¿no? Quizás me está pasando eso un poco a mí también. Entonces, digo, obviamente trato de ser como imparcial, pero pues va a tener algún tipo de sesgo la opinión que les comparta, ¿no? Igual lo puedes hacer como con otras escuelas para contrastar opiniones. Y lo que te diría también, información no oficial, casi siempre hay muchos videos en YouTube y blogs en Internet de gente que han aceptado o gente que ha vivido ahí. Generalmente hay más como de college, porque de nuevo, para los alumnos estadounidenses, pues es un temototota el college, ¿no? Pero sí hay de repente para posgrados. Y por último, te diría es que vamos a seguir haciendo videos nosotros. Entonces pues ojalá te podamos ver en varios más y vamos a hablar un poco ya de temas más específicos. Este, Gracias. no, de nada, gracias a ti. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Cualquier cosa, qué bueno que se pudieron conectar. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos va a dar muchísimo gusto que se apliquen, nos va a dar muchísimo gusto verlos en Cambridge, en Boston y que formen parte de diferentes organizaciones. Si se puede, incluso
La de latinos va a ser un gran gusto para nosotros. Y pues nada, nada más decirles que tengan muy bonita semana y que cualquier cosa seguimos a sus órdenes en el Instagram del Harvard Latam Caucus y nos va a dar mucho gusto saber de ustedes. Les mando un abrazote y que pasen buena noche. Gracias. Gracias a ustedes.